Bueno, vamos con lo que sería la segunda parte de la clase 5, pero que ya es un tema nuevo, ya pasamos a otra cosa porque va a aparecer campo magnético, así que esto es el inicio de lo que serían 3 partes, una hoy y 2 el jueves que viene, del último tema que entra en el parcial, en el primer parcial. Todos sabemos, porque hemos jugado, que si nosotros tenemos un imán, se producen perturbaciones en el espacio, similares de alguna forma a cosas que vemos cuando tenemos objetos cargados, es decir, tenemos un imán y vemos que atrae objetos metálicos, no cualquier objeto metálico. En lo cotidiano normalmente atrae cosas de hierro, y ese imán, o se atrae con otros imanes que, bueno, no solo hay de hierro, sino que hay, o sea, no solo hay con contenidos de hierro, sino que hay otros materiales, imanes más modernos y diseñados. Pero sí sabemos que la presencia de un imán, de un material magnético, perturba el espacio y genera lo que se conoce como un campo magnético, que lo va a llamar campo de inducción magnética o campo magnético B. A medida que avancemos, vamos a ver que no solo los imanes producen esa presencia del campo magnético, sino que hay formas de obtenerlo, pero hoy vamos a centrar la atención en algo que es lo típico, o sea, lo que hemos jugado. Los imanes los conocemos, y a partir de lo que conocemos de los imanes vamos a ir conociendo el campo magnético. Bueno, ahí hay un imán que justo tiene una partecita pintada de roja y una partecita pintada de negra. Si lo miran, lo que se ha hecho ahí, que lo solíamos hacer en el aula, ¿te acordás, Flavia? Que era tomar alguna Sí. hoja, una bandejita, algo medio plano, poníamos un imán, en general lo poníamos abajo, digamos, para que no se... O lo poníamos así, le tirábamos limaduras de hierro, y las limaduras de hierro se acomodaban de esa forma. Y eso lo que nos permitía ver eran las líneas de campo magnético, es decir, cómo estaba orientado el campo magnético. ¿Les recuerdan a algo esas líneas? ¿Han visto líneas parecidas a esas? ¿Un dipolo? Claro, medio común, son como las líneas de un dipolo. Los puntos del imán donde el campo de inducción magnética se hace más intenso se denominan polos norte-sur. Y uno se da cuenta, lo mismo que se da cuenta con el dipolo o con cualquier carga en el caso del campo eléctrico, que en donde las líneas de campo se intensificaban, teníamos más líneas, que en este caso es donde vemos una mayor densidad de limaduras de hierro, en esa región uno dice que el campo es más intenso, y es justamente en la posición en este caso, este imán tiene los polos ubicados así. No todos los imanes tienen por qué estar con los polos así, ¿no? Pero este es el típico tradicional. Bueno, ahí también podemos ver que las líneas van de entre el polo norte al sur, pero no sabemos de cuál a cuál. Bueno, nosotros decimos que las líneas de campo de inducción magnética vamos a definir que van desde el polo norte hacia el polo sur. Sea, ahí con las limaduras de hierro vemos cómo son las líneas, lo que no vemos es el... ¿Para dónde van? Claro, eso no lo podemos ver. Bueno, ahí tenemos un dibujo que está representando el mismo que el imán que está arriba, cómo serían las líneas de campo, pero ahora les pusimos las flechitas de acuerdo a nuestra definición, que van de norte a sur. Y una cosa que sabemos de los imanes, sobre todo los que hemos jugado de chiquititos, que queremos separar el polo, no sé qué, y empezamos a partir imanes, vieron que cada vez que uno parte un imán, lo que termina obteniendo son 2 imanes, de la mitad del tamaño, o sea que los polos son menos intensos. Y si seguimos partiendo el imán millones de veces, vamos a seguir obteniendo más imanes, o sea, nunca vamos a aislar el polo norte del polo sur. De alguna forma, esto está relacionado con que microscópicamente, si uno pudiera partir hasta el nivel atómico, la idea del magnetismo de un polo norte-sur está en el nivel de un átomo, digamos. La explicación es un poquito más compleja, uno le asocia algo con una magnitud, que la vamos a definir más adelante, a lo que serían las corrientes de lo que puede imaginarse a los electrones alrededor de los núcleos como si fueran corrientes, y bueno, va a poder asociarle a cada átomo como si fuera un pequeño imancito. Entonces, realmente, por más que dividamos el imán, hasta lleguemos al nivel atómico, hasta ahí vamos a llegar y vamos a seguir viendo que tenemos un imán.
O sea, a nivel atómico también asociamos la idea de que esos átomos se comportan como si fueran un dipolo magnético. La unidad del campo magnético es Tesla y la pueden asociar como Newton segundo Coulomb metro o Newton sobre amper metro u otras opciones, porque ahí las pueden ir recombinando de acuerdo a la ley que usemos después para calcular el campo magnético. La cuestión es que en estos puntos yo ya les aconsejo que usen todo en el sistema MKS y utilicen las unidades en el MKS, porque a veces cuesta un poco hacer un análisis de las unidades y no confundirse. No, no, Flavia, como que Sí, ya... totalmente. Además que aparecen constantes que además tienen estas unidades, entonces se arma un lío bárbaro. Entonces, consejo, todas las fuerzas en Newton, todas las cargas en Coulomb, todas las distancias en metros, todos los tiempos en segundos, y entonces ya estamos en el MKS, listo, no hay problema, sabemos que el campo magnético va a estar en Tesla. Listo. Corrientes en amper, o sea, todo el MKS y no va a pasar nada. Bien, ¿cuál es el valor del flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada? Medio que nos estamos planteando armar o conocer cómo es la ley de Gauss si se la aplicamos al campo magnético, es decir, ver el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada. Entonces vamos a ver la primera superficie. ¿La ven aparecer acá arriba en la figura del Sí, medio una celestita? ¿Qué opinan del flujo a través de esa superficie? ¿Cuánto va a valer? a ver qué opinan. El flujo del campo magnético B a través de esa superficie cerrada que está dibujada ahí en celeste. Cero. Cero, muy bien. Porque todas las líneas que entran por un lado de la superficie están saliendo. Bien, entonces el flujo es cero. Y si ustedes le ponen la roja, ¿qué opinan? La roja está agarrando al imán. Ahora, ¿qué pasa con la roja? Con el flujo sobre esa superficie. ¿Cómo se ven las líneas? Las pueden contar, cuántas entran, cuántas salen. También cero, dicen en el chat. También cero. Son, Entonces, son todas salientes, iba a decir. todas, o sea, o salen de un lado o entran del otro, tengan en cuenta eso. Del lado del polo sur, digamos, donde está el sector verde, se ve que ahí entran las líneas y del lado del norte salen. Siempre van a ser salientes del norte, entrantes al sur. ¿Se alcanza a ver eso en la imagen o no? Sí, sí. ¿Sí? Ah, genial, genial. Entonces, a diferencia del campo eléctrico, el campo magnético no fluye. La integral de flujo en una superficie cerrada es cero. O sea, en realidad más que no fluye, no diverge de un punto. Claro, tenemos esto de que las líneas, esto que estamos diciendo, salen del norte, llegan al sur, pero siempre los vamos a tener juntos a los polos, no los podemos separar. Entonces no nos pasa esto como nos pasaba con el campo eléctrico, que de unas cargas el campo era saliente, de las otras signo de carga era entrante, entonces si las teníamos alejadas podíamos pensar que las líneas salían de unas y entraban a otras. Acá entran, o mejor dicho, salen y entran todos al mismo imán, digamos, ¿no? Sí, de hecho, si uno hace el dibujo del campo magnético por dentro del imán, termina de cerrar los círculos. O sea, si seguimos el Tal círculo cual. que corta en el sur, la flecha por dentro del imán va de sur a norte. Yo no lo hice para no agregar más No, líneas igual no importa porque esa parte ellos no la ven acá, no tienen de material. el campo ahí adentro, pero bueno. Siempre van a tener un polo norte y un polo sur, ese es el tema, no los podemos separar. Es por eso también la explicación de acá abajo, no importa cuánto lo dividamos, siempre voy a tener un norte y un sur, porque microscópicamente, a nivel atómico, no puedo separar el norte del sur. Esta ley que nos acaba de aparecer, que es la ley de Gauss para el campo magnético, habla de la inexistencia de monopolos magnéticos. ¿Qué significa monopolo? Para los físicos, ¿no? Porque es lo que nos gusta llamar a nosotros. Un monopolo eléctrico es una carga positiva o una carga negativa. Entonces, si yo tengo monopolos eléctricos, voy a poder tener excesos de carga positiva o excesos de carga negativa. Entonces, eso era lo que nos permitía que el campo eléctrico divergiera. Cuando uno hacía la ley de Gauss, al campo eléctrico, la igualdad del otro lado estaba igualada a la carga neta encerrada sobre epsilon cero. Y la carga neta encerrada es la suma de todas las cargas. Si yo podía tener monopolos, podía tener más cargas de un signo que del otro, entonces la ley, el flujo me daba distinto de cero. Y me daba cero si, por ejemplo, tenía un dipolo que tenía la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Cuando voy acá, me encuentro con que esa integral me tiene que dar cero, y eso me dice que no puedo tener más nortes que sur.
que no existen los monopolos magnéticos, que no pongo la opción de tener nortes separados del sur y decir, bueno, tengo un poco más de norte que de sur, exceso de norte o exceso de sur. No, bien, eso no puede ocurrir en el campo magnético. Entonces, la inexistencia de monopolos magnéticos implica que el campo B no va a diverger de un polo e ir hacia el otro. Eso es importante, el campo magnético siempre rota, nunca diverge. Acá sería, sale del polo, va hacia el otro polo y por dentro termina de completar la circunferencia. O si lo vemos en otros dibujos, cuando vayamos viendo otros campos magnéticos que no sean los de un imán, también van a ver esa circulación. El campo magnético no diverge de punto, sino que siempre hace curvas cerradas. Bueno, si salen del polo, si lo miramos desde afuera de los imanes y vamos desde el polo norte al polo sur, ¿qué se puede decir de los polos? Los polos opuestos, ¿se atraen o se repelen? Las líneas de campo van de norte a sur. ¿Se atraerán o se repelen? Se atraen, dicen en el chat. Perfecto. Y los polos iguales, obviamente, se van a repeler. En la siguiente figura, ven, ahí tenemos la opción. Tenemos los dos imanes separados o los dos imanes juntitos. ¿Cómo dibujan? Y están dibujadas las líneas de campo. Bien, cuando los juntamos es como tener un gran imán donde tiene el sur de este lado y el norte de este. Es como que esto, como si se compensara, ¿no? Y acá cuando los separamos tenemos dos imanes interactuando. ¿Cómo dibujarían las líneas de campo para este? Por ejemplo. O sea, las flechas de las líneas de campo. Dicen salen del norte hacia el sur. Bien, y acá haríamos la misma lógica. Entonces uno Claro. vería, y esta repulsión se da acá, ven donde se observa que las líneas se abren. Igual que cuando teníamos dipolos, ¿no? También acá se nos está generando cosas similares. Bueno, y una cosa que sabemos todos, porque que las brújulas es algo con lo que también uno juega de chiquito, es que la Tierra tiene un campo magnético que se puede discutir bastante. Si uno agarra a un geólogo o un geofísico, te dan muchísimas explicaciones de cómo es el campo magnético, las anomalías, las posibilidades de que se invierta, la catástrofe que ocurriría si ese campo magnético se invierte, etcétera, etcétera, pero básicamente la idea es pensar a la Tierra como si fuera un gran imán, en un modelo muy simplificado, obviamente no es tan así, pero tenemos que pensar a la Tierra como un gran imán, donde el polo norte del imán está apuntando, estaría ubicado en el polo sur geográfico, y el polo sur de ese imán asociado a la Tierra en el polo norte geográfico. Entonces acá vamos de vuelta a esas convenciones en las que no se sabía, y cuando se sabía tuvimos que elegir, ¿no? Como fue con la corriente, ¿se acuerdan? No sabíamos bien la estructura atómica de la materia, y nos encontramos con que dijimos, bueno, se mueven las cargas positivas, y después, no, en los conductores son cargas negativas, ¿qué hacemos? Damos vuelta a todas las ecuaciones, acomodamos, nada, definamos así. Bueno, acá nos pasó lo mismo. La cuestión es que se solían armar las brújulas, y generalmente la punta coloreada de la brújula, a ver si aparece la brújula acá, es la que uno identifica con el polo norte del imán de la brújula. Y uno decía que esa punta coloreada apunta hacia el norte geográfico. Pero si el polo norte del imán de la brújula es la punta coloreada y apunta hacia el norte geográfico, y los polos opuestos se atraen, y entonces en el norte geográfico hay un sur magnético, o le cae el nombre a la punta coloreada de la brújula. Eran las dos opciones. Lo que apunta hacia el norte geográfico es el norte, el polo norte magnético de la aguja de la brújula, o es el polo sur magnético de la aguja de la brújula y llamo polo norte al norte. Bueno, para hacerlo bien confuso como nos gusta a nosotros, el polo norte geográfico es el polo sur magnético, y así la brújula con su punta coloreada conservó tener su polo norte para el que apunta hacia el norte. ¿Esto más o menos lo entendieron? Porque es como un trabalenguas. Nuevamente Sí, es una convención. pusieron un sí en el chat. Nuevamente es una convención, ¿no? Y una cosa interesante, por ahí lo han utilizado las brújulas, es que uno agarra la brújula y obviamente, no sé, el que no la ha utilizado,
obviamente la punta va a marcar hacia dónde está el norte. Supónganse que estuviera, primero tiene que poner la brújula en un lugar plano, ¿no es cierto? Porque si está inclinada no va a funcionar tan. Claro, Una vez que la ponen en un lugar claro, plano, donde no se mueva y donde no haya imanes cerca, porque tampoco estaría ayudando, ¿no?, la presencia de los imanes, no, una vez que uno lo ubica ahí, el polo norte de la aguja de la brújula se va a orientar hacia el norte geográfico, que es el sur magnético. Entonces después uno agarra y empieza despacito a girar la brújula, obviamente la aguja siempre va a apuntar para donde tiene que apuntar, hasta que coincide la N de norte con el rojo, o sea que tiene que ir girando la brújula de modo que este norte se vaya acercando a esta posición. La aguja no se va a mover, vieron que la aguja tiene la posibilidad de girar para donde quiere. Entonces, una vez que encuentra el norte, sabe dónde está el sur y sabe dónde están el este y el oeste. claro, y esa es una manera para orientarse, ¿no? Con este instrumento que es bastante antiguo, y que, bueno, además hay de distintos tipos, hay brújulas también para los navegantes, que no son planas, que son más bien móviles y demás, pero bueno, justamente sirve para orientarse, ¿no? Algo interesante también, dos cosas para tener en cuenta, así llamativas, respecto al polo norte y sur magnético, es que si bien uno los dibuja como que el polo norte magnético coincide con el sur geográfico y el sur magnético coincide con el norte geográfico, no coinciden exactamente. O sea, están cercanos. No, hay, Están cercanos. claro, O sea, no es súper precisa, no es que va a ser súper precisa esa orientación. Pero bueno, ayuda. Obviamente un GPS o algún instrumento más moderno hace todas las correcciones y no se maneja con esas ideas. tal cual. Y lo otro es que más allá de este modelito simplificado y de todas las historias de cómo son los polos terrestres o cuál podría ser el origen, de hecho cuando veamos formas de generar campos podemos volver al origen de este campo magnético terrestre, que todos los planetas no tienen campo magnético. Por ejemplo, Marte no lo tiene, y eso tiene que ver, no sé si algunas veces ustedes han escuchado hablar de las placas tectónicas, o las teorías de tectónicas de placas, que tiene que ver más que nada con que la Tierra no está por debajo de la corteza solidificada, tiene movimientos, tiene un núcleo, una parte del núcleo que es líquido, o líquido, comillas, ¿no? Sí, sí, que es el famoso magma, ¿no? Todo este material Es fluido, ¿no? que fluye. Podemos decir que es un fluido, no sé si líquido, porque fluye, tiene capacidad para fluir. Lo puedo clasificar como estado líquido, es un fluido, que obviamente no confluye como el agua, ¿no? Ni como el aceite, un fluido interesante. Pero bueno, más allá de eso, la Tierra todavía tiene movimiento de placas tectónicas, todavía tiene una parte no solidificada de su interior, entonces eso es lo que permite que tenga un campo magnético, pero el campo magnético terrestre tiene vamos a ver también cuando veamos la fuerza que puede generar sobre partículas, ese campo magnético es el responsable de que nosotros estemos vivos, porque es el que desvía a lo que se conoce como viento solar, que son las partículas de alta energía que provienen del Sol, las desvías, las tiene como encapsuladas alrededor de unas especies de anillos, eso si los buscan en internet los van a ver, llaman anillos de Van Allen, que quedan ahí y en principio no logran llegar a la Tierra o no en las cantidades suficientes para causarnos daño, o sea, para impedir que exista vida en nuestro planeta. En el caso o que nos vuele la atmósfera, ¿no? Que es uno de los problemas que podemos tener. Entonces, el campo magnético terrestre es responsable de que nosotros podamos habitar la Tierra. O sea, que no, por eso también cuando se analiza su comportamiento, también se tienen en cuenta los posibles problemas que tendría una inversión. Esas cosas son importantes, los geólogos y los geofísicos estudian bastante el tema. Nosotros por ahora nos quedamos con este modelito sencillo de imaginarnos a la Tierra con un gran imán y al menos saber que la brújula tiene el polo norte de la brújula, lo pintadito de color, siempre que no hayan estropeado la brújula, y apunta hacia el norte geográfico. Y la brújula es un instrumento que además de detectar el campo magnético terrestre, puede detectar campos magnéticos generados por imanes, por ejemplo. Entonces ustedes, por ejemplo, podrían saber cómo son las líneas de campo magnético, incluyendo la flechita,
pensando en mover una brújula alrededor de un imán. Eso lo hacíamos en clase en su momento para ver cómo eran las líneas de campo. Pero esto nos lleva a que hasta ahora decimos, bueno, sí, podemos definir las líneas de campo. Si yo le digo que es el norte de la brújula en la parte coloreada, entonces allá está el norte geográfico, o sea que podríamos ir diciendo, bueno, sí, el norte geográfico, elijo qué pinto de la brújula. Bueno, pero tendría que haber una cosa mejor que hacer referencia, no sé, a un norte geográfico, que es un sur magnético y demás. Entonces, una forma de trabajar con el campo magnético y de caracterizar un poco su dirección, es ver sus efectos, digamos, qué efectos tiene, de una forma media parecida a la que hicimos cuando pensamos en el campo eléctrico. Agarramos el campo eléctrico y dijimos, uy, mira, existe en el espacio, pero ¿cómo detecto que existe ese campo eléctrico? Y bueno, pongo una carga de prueba y veo qué pasa. Bueno, acá decimos, bueno, ¿y cómo detecto que existe un campo magnético? Y podría poner una partícula cargada y ver si se desvía, o bueno, o puedo tener una brújula. O sea, yo detecto la presencia de un campo magnético viendo los efectos, la perturbación que genera en el espacio. Orienta la brújula u otros imanes, o genera efectos sobre las partículas cargadas. Entonces vamos a ver qué efecto, ya sabemos qué le hace a la brújula, ahora vamos a ver qué le hace a las partículas cargadas. Entonces tenemos que aprender a la fuerza magnética. La fuerza magnética se define como el producto sobre una carga, ¿no? Sobre una carga Q, estamos pensando, una partícula puntual que tiene una carga Q, la fuerza sobre ella va a ser la carga de la partícula, la velocidad con la que se mueve la partícula, vectorial el campo magnético. Es un producto vectorial, acá es donde vamos a hablar de regla de la mano derecha, donde vamos a hablar varias cosas. O sea, ustedes pueden utilizar, tienen que recordar, se los dije en la primera clase, cómo se hace el producto vectorial, ¿no es cierto, Flavia? Porque por ahí ustedes se acostumbran mucho Sí, sí. a hacer el producto de los módulos, ¿no? Dice producto del módulo de uno, porque decir el módulo del producto vectorial, ¿qué es? El módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que comprende. Pero eso es el módulo del producto vectorial. Y un producto vectorial no es como el producto escalar, que uno hace la cuenta y da un escalar y se acabó, ¿no? Producto vectorial, uno tiene que sacar módulo, dirección y sentido. Entonces no alcanza con calcular Claro. el producto vectorial. Hay que saber la dirección en la que quedó y el sentido, porque el producto vectorial nos da un vector. Y por eso esta ecuación es coexistente, de un lado vector, del otro lado también. Tal cual. Bueno, entonces, ya que tenemos un producto vectorial, podemos tratar de preguntarnos en qué condiciones es nula la fuerza magnética. ¿Cuándo daría cero esa fuerza magnética? A ver si se acuerdan cuando un producto vectorial es cero. Da como resultado un vector nulo. A ver, opción 1, la partícula está en una región donde no hay campo magnético, B es cero. Cuando el ángulo es cero, dicen en el chat. El ángulo que forma Miedo. los vectores. Sí, el ángulo que forma No, está bien. el vector velocidad con el vector campo magnético. Además, definir qué ángulo te estás imaginando. Claro. Recuerden que acá tratamos de ser más precisos para que después escriban lindo en el parcial. O sea, el ángulo que dicen que se hace cero, sería el ángulo entre quiénes. Entre B de velocidad y B de campo, dicen. Claro. Y eso significa que los vectores B de velocidad y B de campo, ¿qué son? Son paralelos, ponen en el chat. Claro, son paralelos y están en el mismo sentido. ¿Qué pasa si el ángulo es 180? Ahí serían paralelos, tendrían la misma dirección, pero sentidos opuestos. La que recién mencionaron era la misma dirección, mismo sentido. Claro. Pero ¿qué pasaría con la fuerza? Si uno apunta, ¿sería negativa? Dicen en el chat que va a ser negativa. O sea, si el ángulo entre velocidad y campo es 180 ahora. Eso estamos preguntando. ¿Qué les parece? ¿Perpendiculares? Ahí me parece que nos estamos mezclando, ¿no? A ver, ¿qué habíamos dicho? Tranquilos, porque estamos haciendo, vamos a suponer. Ahí se ríen ya. Ya desbandó. Vamos chicos que podemos. Supónganse que tenemos un campo magnético así, este es B. Sí, ese es B, un campo, bien. Y tenemos una partícula Ajá. que se mueve con una velocidad B. Este es el ángulo que forman los dos vectores, ¿está bien? Perfecto, sí. Entonces, uno diría que el producto vectorial entre B y B
la parte del módulo de esto, espero que no haya nada escrito al que costado, la parte del módulo de esto es el módulo del vector velocidad, el módulo del vector campo magnético y el seno de alfa. Esto sería la que nos permite sacar el módulo. O sea que para decir que es cero, tenemos que pedir que el módulo sea cero. Un vector es cero si su módulo es cero. Entonces, su módulo es cero, ¿cuándo? La partícula no se mueve, la velocidad es cero. ¿Cuándo? No hay campo magnético, otra cosa obvia, ¿no? O sea, la de la partícula no se mueve no es tan obvia. Pero la de que no hay campo magnético, no hay efecto de campo magnético, sino hay campo magnético. Y la de que el seno de alfa dé cero. ¿Cuándo da cero el seno de alfa? Dicen que estaban pensando en el coseno, cosa que sucede mucho, porque claro, veníamos trabajando con productos escalares, pero por eso, acuérdense que ahora estamos con producto vectorial, y en el producto vectorial, el módulo del vector siempre se va a calcular como lo puso ahí Marisa, ¿no? El módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo comprendido entre los dos. Ahora sí, seno de 180 es 0, dicen en el chat. Esto nos da B coseno de alfa. Pero esto es el producto escalar y da un escalar. Fíjense en la diferencia en la notación. Yo allá arriba no puse módulo de nada, porque un producto escalar da un escalar. En esto puse un módulo, porque con esta definición solo calculo el módulo. ¿Bien? La dirección la tenemos que hacer o haciendo el determinante que implica calcular este producto vectorial, o regla de la mano derecha. ¿Vieron la flechita esta que representa el primer vector, la puntita esta? Tienen que ser las uñas de sus dedos. Entonces, ustedes pongan... De la mano derecha. Claro, mano derecha, fundamental. Si son zurdos, no importa. Usan igual. Usan la mano derecha. Esta regla es discriminativa. La hicieron los yanquis y los del norte y no les gustan los zurdos a ellos. Así que se joden los zurdos. Usan la mano derecha. Bien, entonces, toman la mano derecha. Todos los dedos menos el pulgar van con las uñitas de los dedos, van alineados con la flecha. Bien, la puntita de la flecha tienen que ser sus uñas. Tienen que cerrar la mano de modo de que sus uñas vayan hacia la flecha del campo B. El pulgar, para donde les quede el pulgar, va a ser la dirección y sentido del campo de la fuerza. En este caso, esto nos daría una fuerza entrante, ¿bien? Porque cuando cierro la mano derecha, poniendo los deditos, las uñitas acá, y las cierro para ir al campo magnético, el pulgar me apunta entrante en la pantalla. Eso quiere decir que la fuerza magnética sería entrante en la pantalla. ¿Bien? Perpendicular a la pantalla y entrante. Eso pueden usarlo para calcular la dirección. Obviamente este producto vectorial nos va a obligar a utilizar ejes para trabajar. ¿Bien? Claro, porque vamos a tener que decir para dónde apunta esa fuerza, todo, ¿sí? Y encima me había quedado bien el dibujito, ¿viste? Acá está. ¿Pudieron seguir esto que les decía Marisa de la regla de la mano derecha? ¿Se dieron cuenta de este método para poder encontrar la dirección y sentido de la fuerza? Y entonces poder responder esto, que la fuerza magnética en este caso está apuntando entrante a la pantalla. Si no les sale la regla de la mano derecha, hagan el producto vectorial tal cual se lo enseñaban en el análisis. Pongan eje. Bien, dicen mazo, pero ya lo vieron, así que hay que repasarlo, sí. Sí, vamos a hacerlo de ahora, digamos, a las próximas 3 clases vamos a estar con la regla de la mano derecha full. Ahora viene bastante. El tema que a veces con la pantalla, o sea, esta virtualidad por ahí complica para es justamente esta parte, este método, porque a veces aparecen los videos, aparece reflejado, me ha pasado. Entonces, bueno, lo que yo hago, estoy segura que lo hago con la mano derecha, para ustedes por ahí no parece, entonces, bueno, lo vamos igual a seguir viendo. Pero está bueno que por lo menos ya lo conozcan, o sea, que ustedes digan que lo tienen que repasar porque lo vieron, esto está buenísimo, porque ya tienen algo de a dónde recurrir y dónde verlo y repasarlo. Bueno, entonces vamos a comparar la fuerza magnética con la fuerza eléctrica, ¿bien? Entonces, la fuerza magnética actúa solo sobre cargas en movimiento, porque fíjense que yo les dije, bueno, si alguno de los vectores da cero, si da cero el campo magnético, ya no tiene sentido discutir los efectos de un campo que no existe. Pero
Si no da cero el campo magnético, si la velocidad de la partícula es cero, también les da cero la fuerza. Entonces, que la partícula se tiene que mover para que sienta la fuerza magnética. Y no puede moverse en cualquier dirección, porque si se mueve paralela al campo, tampoco siente la fuerza magnética. En cambio, Profe, la fuerza eléctrica, no importa si la partícula estaba quieta o moviéndose, siempre actúa sobre la partícula mientras ésta tenga carga. La fuerza magnética es perpendicular al campo magnético porque proviene de un producto vectorial. El producto vectorial entre dos vectores siempre les da un vector que es perpendicular a los dos vectores del producto vectorial. Así que va a ser perpendicular al campo magnético. En cambio, la fuerza eléctrica era paralela. Como la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, va a ser perpendicular a la trayectoria. Eso significa que la fuerza magnética no realiza trabajo. La fuerza eléctrica obviamente sí. En los dos casos, cuando hagan la cuenta, después que calculen el producto vectorial, el paso último es ver el signo de la carga. En el caso de la fuerza eléctrica, si hacían Q por E, el signo de la carga les decía si iba a la dirección del campo o en la dirección contraria. En el caso de la fuerza magnética, les va a decir si va en la dirección de lo que da el producto vectorial o en la dirección contraria. O sea que en ambos casos, el signo de la carga determina el sentido de la fuerza. Y luego, en el caso de la fuerza magnética, siempre nos va a dar perpendicular a la velocidad, por lo mismo que era perpendicular al campo magnético, porque proviene de un producto vectorial entre esos vectores. En cambio, la fuerza eléctrica va a depender solo de la dirección del campo eléctrico y no le importa para dónde se está moviendo la partícula. Bien, no depende de la velocidad de la partícula. Entonces ahí tenemos comparaciones. Acá hay un dibujo que me pareció interesante ponérselo, porque fíjense, si lo miran, tienen el correcto y el incorrecto. Fíjense que las líneas celestitas que se ven así suavecitas son las líneas de campo magnético. Y acá tenemos una partícula cargada positiva. Lo incorrecto es pensar que la fuerza magnética sobre esa partícula va en la dirección del campo, porque acá nos están diciendo que es perpendicular al campo. Lo correcto es pedir que la fuerza magnética sea perpendicular a la velocidad de la partícula y al campo. O sea, la partícula, por empezar, no puede tener una fuerza magnética que sea paralela a las líneas de campo y tampoco puede tenerla si no se está moviendo. En cambio, si la partícula se mueve, va a tener una fuerza que va a ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Obviamente, esta vector velocidad podría moverse, estar apuntando hacia nosotros, mientras no quede paralelo al campo magnético o antiparalelo, no nos genera ningún problema. Claro, Mari, y esto que dijiste último creo que ayuda a una pregunta que hicieron recién en el chat, que cuando aplicaron la regla de la mano derecha para calcular la fuerza, en el dibujito que vos hiciste, el pulgar les quedó para abajo, dicen, entonces bueno, no sabían si era entrante o saliente. Bueno, y justamente, fíjense que el pulgar, o sea, la resultante de este producto vectorial, no les puede quedar en el plano de la pantalla, porque esto está en contra de que lo estamos obteniendo a partir de un producto vectorial. El vector resultante de un producto vectorial tiene que ser perpendicular a ambos vectores, tanto a la velocidad como al campo. ¿Se entiende? Si la velocidad y el campo que están en el plano de la pantalla, a la fuerza magnética no le queda otra que ser saliente o entrante. Y eso es lo que tendremos que definir. Y el saliente o entrante tendrá que ver para dónde termina de apuntar el pulgar, si hacemos la regla de la mano derecha, ¿no? Cuando ponemos la mano siguiendo primero al vector velocidad y la cerramos en la dirección del vector campo. Entonces el pulgar, cuando hago eso, a mí me apunta hacia la pantalla, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos dicho antes. Fíjense, no sé si ahí podemos o no. aplicar la regla de la mano derecha acá abajo, por ahí acá hasta se ve más fácil. Esta punta verde de la flecha del vector velocidad, nuevamente son las uñas de todos los dedos menos el pulgar, y la tienen que cerrar a la mano de modo que las uñas se vayan a esta dirección. Entonces cierran, las uñas, supónganse, están apuntando hacia mí, hacia nosotros, salen de la pantalla hacia nosotros, se cierran para quedar paralelos a la pantalla, y el pulgar apunta hacia arriba. Fíjense si eso les sale, porque ahí justo tienen todas las tres direcciones. Claro, tal cual. Yo trato de hacerlo acá a la par de ustedes, pero como no sé si me tienen ahí en la cámara y eso, yo coloco los dedos, pasa que bueno, no se ve mucho porque justo tengo que colocar los dedos de la velocidad como mirándome para mí,
cierro la mano y me queda el pulgar para arriba, que es justamente la dirección y el sentido de la fuerza magnética. ¿Sí? Pero bueno, justo me queda al revés todo, la mano, todo, porque la cámara la tengo adelante. Entonces, bueno. Bien, vamos, igual no se preocupen porque lo que sigue es jugar con esto. Bueno, fíjense, pensemos en un protón que se mueve con una rapidez, esto seguro es un ejemplo y tiene un título, movimiento de cargas en campos magnéticos. Pensemos en un protón que se mueve a una rapidez de 3×10⁶ metros por segundo, y entra en una zona del espacio donde hay un campo de inducción magnética uniforme, perpendicular a su velocidad, de magnitud 1 Tesla. Determinemos la fuerza magnética sobre el protón y comparemos su intensidad con el peso. Nos dan la carga del protón, que es la constante E, y la masa del protón. Entonces, primero nos tenemos que acordar cómo es la fuerza magnética, la tenemos que tener ahí a la mano, digamos. El siguiente paso es hacer un dibujo de lo que está pasando. Entonces, vamos a suponer que el campo es entrante, y acá viene otra explicación, que seguramente ya lo saben, pero lo repetimos. Cuando uno quiere dibujar algo que es perpendicular al plano de la hoja, plano de la pantalla, lo dibuja con puntitos o con cruces, pero el puntito y la cruz tienen significado distinto. Si yo dibujo cruces, estoy viendo las colas del vector. Entonces, quiere decir que el vector está entrando. Y si dibujo puntos, estoy viendo la punta de la flecha del vector, es decir, que el vector está saliendo de la pantalla. Este dibujo representa a un campo magnético uniforme, porque si ven, le puse ganas, traté más o menos de distribuirlo parejo, y además entrante en la pantalla, perpendicular a la pantalla y entrante. Y acá está un vector velocidad. Esto cumple lo de la idea de que la velocidad es perpendicular al vector campo magnético en todos los puntos, al campo magnético. Bueno, entonces ahora sigamos a ver qué hacemos. Como tenemos que hacer un producto vectorial, hay que poner ejes. Sin ejes no tiene sentido. Entonces elegí el eje X como el eje que es perpendicular a la pantalla, el eje Y, el paralelo de izquierda a derecha, y el eje Z de abajo hacia arriba. Entonces ahora que tengo ejes, voy por el producto vectorial, entonces tengo que escribir en función de esos ejes las magnitudes que van involucradas en el producto vectorial. De acuerdo a estos ejes, el vector B tiene magnitud 1 Tesla y está apuntando hacia adentro de la pantalla, o sea, en la dirección de menos el eje X, o sea, en menos Y. El vector velocidad tiene magnitud 3×10⁶ y va de izquierda a derecha, o sea, en la dirección de el versor J, positivo. Bueno, entonces ahora podemos reemplazar el producto vectorial, o sea, esto lo pueden hacer como el producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido, que es 90 y da 1, y ahora hacen la regla de la mano derecha, ponen los dedos paralelos a la pantalla, con las uñas apuntando a la derecha, cierran para meter los dedos hacia dentro de la pantalla en la dirección en la que apunta el campo, y el pulgar les va a dar para arriba, por eso les queda el más K. Opción B, no quieren usar regla de la mano derecha, hacen la cuenta, calculan el determinante, que no es difícil para este producto vectorial. Ahí estaría la fuerza magnética, ¿bien? Si ustedes quisieran, bueno, después va a aparecer seguro FM porque debe estar escrito FM, pero esta es la fuerza magnética. Cuestión es que puedo compararla con el peso. Acá sacamos el valor de la fuerza magnética. Supónganse que estamos haciendo mover a ese protón así libre en el espacio. Listo, entonces ahora tenemos que calcular el peso ya sabemos, supónganse que el campo está, no sé, paralelo a la superficie, que la fuerza peso fuera para abajo. Bueno, no importa, supónganse que va en alguna dirección la fuerza peso, y que quisiéramos compararla para ver si tenemos que tener en cuenta su influencia en el movimiento de una partícula que se está moviendo, y entonces en el espacio. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto vale el peso? La masa del protón por la aceleración de la gravedad. Nos da el orden de 10 a la menos 27, mientras que la fuerza magnética me dio el orden de 10 a la menos 12. Así que de vuelta, la fuerza peso no me interesa demasiado si tengo que resolver algún problema en donde tengo que acelerar alguna partícula en un campo magnético. Y ahora vamos a ver ejemplos del espectrómetro de masas o el selector de velocidades, donde movemos partículas en presencia de campos, partículas cargadas, las hacemos moverse. Entonces, si consideramos el peso, tendríamos que decir, bueno, hay una fuerza más, tengo que ver sus efectos, pero evidentemente la magnitud del peso en un ion o en una partícula cargada, un electrón, un protón, un ion de alguna molécula, es muchísimo menor que la fuerza magnética sobre esto, por eso no lo vamos a considerar. Bueno, entonces nos pueden preguntar acá si varía el módulo, dice, el módulo de la velocidad en este movimiento. El módulo, preguntan.
Claro, no la velocidad, porque la velocidad puede variar porque varía su dirección, su sentido o su módulo, ¿no? Claro, porque la velocidad es un vector, entonces cuando digo que varía, puedo variar alguna de esas, Tres de esas magnitudes, pero y ahí varía la velocidad. Pero acá nos están preguntando solo por el módulo. Que también puede ser que nos pregunten por, o sea, que nos digan el módulo o rapidez, ¿no? El módulo del vector velocidad se suele llamar rapidez. También es cierto. Bueno, Bueno, ¿y qué opinan? ¿Varía el módulo, varía la rapidez de esta partícula en este movimiento o no? ¿Y por qué? ¿Qué dirían? ¿Se acuerdan cuándo variaba la velocidad? Perdón, cuándo variaba la rapidez? O sea, el módulo de la velocidad. piensen así, para que varíe el módulo del vector velocidad necesitan que haya una aceleración, ¿no? Pero que vaya en la dirección de la velocidad. Si una componente de la aceleración tiene que alterar la velocidad al módulo, digamos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de movimientos, podíamos tener movimientos que se movían en una curva y teníamos que analizar si se variaba el módulo del vector velocidad o se variaba, y eso lo hacía una aceleración tangente a la trayectoria, o si se variaba solo la dirección y solo hacía una aceleración normal. ¿Cómo es la aceleración que genera la fuerza magnética? ¿Tangente a la trayectoria o normal? ¿A qué le llamas normal? Perpendicular al vector velocidad. La Perpendicular, claro. aceleración Perpendicular. la que llamaban centrípeta en física 1. Bien, perpendicular, dijo. Bien, normal, bien, perfecto. Claro, pero no, la pregunta era otra, ¿no? Si variaba. ¿Quién era perpendicular? Repetimos. Ya me olvidé la pregunta. No, que vos preguntaste La si la aceleración aceleración así era que perpendicular no a cambia el la... módulo. No, Claro, la aceleración es perpendicular, entonces no va a cambiar el módulo del vector velocidad. ahí va, bien. ¿Varía la velocidad? ¿Qué opinan? Ahora hablamos del vector velocidad. No de solamente el módulo. Y sí, porque al tener una aceleración sí o sí va a tener que variar algo de la velocidad. No puede variar el módulo, varía la dirección y sentido, ¿está bien? Bueno, si varía el sentido, es como varía el módulo, ¿no? Varía la dirección, vamos a decir, varía la dirección. Entonces, ¿qué tipo de movimiento describe el protón? ¿Sí? Lo único que puede variar es su dirección y siempre tiene una aceleración perpendicular. O sea, o siempre la fuerza es perpendicular a su movimiento. ¿Recuerdan algún movimiento en el que la fuerza siempre sea perpendicular al movimiento? Así que hace un ratito lo nombraste, me pareció a mí. Se me escapó. Pero pasó desapercibido, parece. ¿Se acuerdan del movimiento circular? Fuerza centrípeta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron? Yo creo que sí. Hay que ir a mirar física 1. MCV, para que ahí me mató. Movimiento circular uniformemente variado, ¿quiere decir? No, Esas siglas si pones movimiento circular uniforme, porque si pones uniformemente variado, lo que... Porque tiene una B corta la del chat, ¿eh? Claro, la última B, o sea, movimiento circular, porque siempre la fuerza es perpendicular a la velocidad. Y uniforme, porque no tiene, o sea, perdón, circular, sí, porque la fuerza es siempre Sí. perpendicular a la velocidad, y uniforme porque no tienen una componente de fuerza tangente. Porque Claro. si O tuvieran dicho de otra manera, todas las vueltas las da la misma, tarda al mismo tiempo. no tienen aceleración tangencial, no tienen el alfa de la aceleración tangencial de allá de física 1. Solamente tienen lo que sería la aceleración centrípeta, la que asegura que la partícula se mantenga moviéndose en un círculo. Esto sería imaginarse la fuerza magnética como un análogo, una cuerda cuando la están revoleando. A una cuerda con una piedra en el otro extremo y vos la estás haciendo girar, digamos. Sí, que algo tensione la cuerda, ¿no? Sí, porque si no, no me resulta. Revoleando una boleadora. Claro, ahí va. Tal cual. Revoleando Cosa que seguramente alguien hizo, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el dibujo
de que esta primera posición que está acá sería el dibujo que tenemos acá, pero obviamente la partícula un instante después se aceleró, apuntándose al centro, pero sin variar su vector velocidad. Entonces acá tienen una representación de al menos 3 puntos en la trayectoria de la partícula, donde le ven que les dibujan el vector velocidad con el mismo módulo y siempre la fuerza con el mismo módulo apuntándose al centro. Es decir, el hecho que la fuerza les dé perpendicular a la velocidad implica que no va a variar el módulo del vector velocidad. Y en este caso, que son perpendiculares, nos va a dar un movimiento circular. Vamos a ver otros movimientos que se pueden generar, que son sumas de lo que está pasando ahora, cuando nos da un vector velocidad que la partícula no es de 90 grados con respecto al campo. Bueno, podemos calcular el radio que tiene esta trayectoria circular, este R que aparece en este dibujo. Para eso nos acordamos de física 1 de vuelta y decimos, bueno, la fuerza es como una fuerza centrípeta, va a ser la masa de la partícula, que acá en este caso era un protón, si no me equivoco, por la aceleración. Sí, era un protón. Y la aceleración centrípeta, acá la tenemos escrita, miren primero este pedacito del medio, era la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, digan, sobre el radio de la circunferencia. De este lado lo que hice fue reemplazar el módulo de la fuerza, que es el producto de los módulos por la carga. Bueno, cuestión que de esta ecuación yo puedo simplificar las velocidades, bien, pasar multiplicando el R para este lado y el E por dividiendo, y esto nos da el radio R, que acá lo tenemos como una R mayúscula, acá una R minúscula, pero esto sería lo mismo. Vamos a poner R minúscula al dibujo, que es más fácil. Sería el radio de esta trayectoria circular, que nos da dependiente, si lo miran bien, de la masa de la partícula, de la velocidad que le dimos a la partícula, y de la carga de la partícula y del campo magnético presente. O sea, si tenemos un campo magnético mayor, el radio es menor; si está una carga mayor, el radio es menor; si la velocidad es más grande, el radio es más grande; y si la masa de la partícula es más grande, el radio es más grande. Bueno, ahí volvemos a repetir el dibujo, y vamos a ver la frecuencia, que se conoce como frecuencia de ciclotrón, que es la frecuencia con la que hace una vuelta completa, el omega del movimiento circular. Digamos, esto no es otra cosa, estamos viéndolo con un campo magnético, por eso suena tan raro, ¿no, Flavia? Claro, Pero, tal cual. Te iba a ahora, decir, Mari, que la ecuación de abajo no se ve completa, o por lo menos en mi compu no se ve. ¿cuál? ¿La de acá, de esta cosa? La que dice, en el caso general, omega igual a QB, se ve eso solo, sobre, pero lo de abajo no. Eso no es tan importante. Ahora cualquier cosa lo remarco después, pero no es importante. Okay. El tema es este. Fíjense que ahí volvemos a repetir el dibujo, ahí le escribí una R chiquita para no confundir. Nos preguntan la frecuencia del giro, que se llama frecuencia de ciclotrón. Entonces vamos a la expresión que teníamos recién. Recuerden que hace un ratito estaba escrita con esto que tenemos acá, que es R por omega, figuraba la velocidad. Pero la velocidad de un movimiento circular es el radio por la frecuencia. Por eso aparece el R por omega. Ahí podemos simplificar los radios y despejar la frecuencia. Entonces la frecuencia, bien, que son los ángulos que hace por unidad de tiempo, es proporcional a la carga. ¿Te acuerdan que esto, la frecuencia, tienen que acordarse de física 1, más o menos? Esto, por eso no hay tanto grado de detalle acá. Las unidades de frecuencia, pero igual la tienen que ir recordando, es radianes, que generalmente no se escribe, por segundos. En general suelen escribirlo así, ¿no? Radian por segundo, no lo suelen escribir la palabra. Y después tienen una F, que es la que tiene que ver con el periodo, que es omega sobre 2pi, ¿no? Para que se vaya a la palabra radianes. Que también les daría en 1 sobre segundo, pero para no confundirse, a ese 1 sobre segundo lo llaman hertz. Claro. En realidad, estas dos cosas son, o sea, un hertz es un 1 sobre segundo. El problema es que uno no quiere escribir la palabra radianes. Y si les tocan a alguien de los que vienen de universidades que no son de acá, que usamos los libros, no sé, debe ser el tipo de libro que usamos,
la escriben la palabra guardianes. Eso me pasó ya. Ah, mira. Sí, sí, les aviso, si por ahí tal vez Diana o alguno de los chicos que no son argentinos, creo que Diana es colombiana, ellos les enseñan cómo poner la palabra guardianes. Está mejor para mí, porque creo que evitaríamos muchas confusiones. Sí, nosotros no la ponemos para seguir los libros que siempre usamos, digamos. Claro, Entonces, nos queda que si no le ponemos Hertz a la F, no distinguimos omega de F, digamos. claro. Bueno, ¿cuáles son las respuestas anteriores? O sea, ¿cuáles de las respuestas anteriores se modifican si en lugar de un protón lo que se mueve es un electrón? ¿Qué pasaría? A ver, pensemos. Supónganse que entramos a la región del campo magnético un electrón en lugar de un protón y volvemos a las cuentitas anteriores. Venimos acá haciendo las cuentas. ¿Qué me cambiaría en estas cuentas? El campo lo seguiría escribiendo así, la velocidad la seguiría escribiendo así, el producto vectorial me seguiría dando el módulo de la velocidad, el módulo del campo por K, en la dirección de K, pero cuando reemplazo la carga, la tendría que reemplazar por menos E, no por E. Entonces el resultado, cuando considero una carga negativa, me tiene que dar al revés de lo que me pide la regla de la mano derecha, o sea que ahí la fuerza iría para abajo. Claro, Si yo tal sigo cual. trabajando, lo que va a pasar es que el círculo, en vez de hacerlo para arriba y girando con las agujas del reloj, como la fuerza nos dio para abajo, va a ser un círculo, pero para abajo. Ahí, o sea, acá si gira, si lo miran, cuando era un protón, giraba siguiendo las agujas del reloj. Perdón, en la dirección contraria de las. Giraba en la dirección contraria de las agujas del reloj. Antihorario, claro. Horario. Ahora, si nosotros tenemos un protón, acá tendríamos una carga negativa, la fuerza iría para abajo en lugar de para arriba, porque tengo que poner una carga negativa, me da vuelta el sentido de la fuerza. Así que todo lo que analizamos está bien, así que este círculo lo haría para abajo. Entonces, giraría, Claro. haría el movimiento circular, pero siguiendo las agujas, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, eso es algo, el sentido de la fuerza magnética, su trayectoria gira en sentido opuesto, pero además podemos analizar qué le pasa al radio de la trayectoria y a la frecuencia de ciclotrón. Entonces, si vamos a la frecuencia de ciclotrón, el módulo de la carga no va a cambiar. El signo menos tiene que ver de vuelta con la inversión, para dónde está girando. Recuerden que ustedes por ahí no lo analizaron mucho en física 1 al vector a omega, no hablaron de la frecuencia, no lo trataron como el vector frecuencia angular que tiene dirección y sentido, ¿está bien? Entonces, el signo menos que les aparecería de poner la carga del electrón acá, les está diciendo que para dónde va la frecuencia, qué dirección está girando. O sea, siempre se toma positiva y si ustedes ponen la mano sobre la circunferencia que tienen dibujada acá y hacen girar, el pulgar va hacia ustedes, entonces se toma una frecuencia positiva. Y es negativa si lo hacemos al revés. Eso significaría el signo menos. Pero no nos cambiaría mucho el módulo, ¿no? La carga electrónica y la protónica es la misma. El vector campo magnético no tiene que ver con la carga que estemos poniendo, pero la masa del electrón es mucho menor que la masa del protón. Entonces tendría una frecuencia mucho mayor. Claro. Y por otra parte, mirando acá, la velocidad es la que le dimos a la partícula, el campo y la carga, bueno, de vuelta el signo menos, acá no se preocupen, está más que nada, o sea, no tiene sentido. No, no, ahí estamos todos en módulo, ¿no? Porque ya estábamos Ahí ya analizando la fuerza, es todo módulo. Pero si miran, la masa del electrón es mucho menor que la del protón, así que haría un radio menor. Es decir, que haría un radio mucho más chiquito y se movería mucho más rápido. Haría las vueltas completas mucho más rápido. Tendría una mayor frecuencia. ¿Y qué pasaría si yo mando las partículas, pero en una dirección paralela al campo? O sea, pues, supónganse, las mando todas metiéndose a la pantalla derechita, paralelas al campo. ¿Qué le pasaría a las partículas? ¿Qué ángulo? Si yo las mando con una velocidad paralela al campo, ¿cuál es el ángulo que forman el campo y la velocidad? ¿Se dan cuenta? Fue algo que analizamos cuando empezamos a hablar de fuerza magnética. ¿Qué pasa?
si la velocidad de las partículas es paralela al campo. Da 0, claro, la fuerza se anula, ¿no? Entonces va a seguir la trayectoria, o sea, no se va a alterar su velocidad, va a seguir paralela. Claro, porque queda seno de 0, ponen, claro. Bueno, pero por eso acuérdense que si la fuerza neta que actúa sobre una partícula es 0, entonces no le genero ningún cambio al estado de movimiento de esa partícula, así que seguirá con su velocidad que tenía, ¿no? Seguirán moviéndose a la misma velocidad. Abajo tienen el caso general, que corresponde a una carga en forma general. Cuánto daría el radio y cuánto daría la frecuencia del ciclotrón, dependiendo del valor de la carga. Y obviamente de la masa del elemento cargado. Claro. Lo que tenemos acá, que después en el repaso creo que les va a subir Flaviana, hay uno parecido. Yo estoy esperando que se termine de armar la práctica 5, pero como todavía deben estar haciendo parte de la 4, no me hago mucha desesperación. Bueno, acá lo que tienen es, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo es el movimiento de partículas en campos magnéticos. De vuelta volvemos a escribir acá la fórmula para no olvidárnosla. Bien, tenemos 4 figuras. Dicen las siguientes figuras: indicar la dirección y sentido inicial de la fuerza magnética cuando la partícula entra al campo, y comentar, acá sería cómo será, ¿no? ¿Qué será? ¿Cuál será? ¿Cuál será su trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, y una trayectoria ya apareció. Bueno, entonces queremos ver el movimiento de cargas en campos magnéticos uniformes. En las siguientes figuras hay que indicar la dirección y sentido inicial de la fuerza magnética cuando la partícula, que en cada caso tenemos una partícula de diferente signo o con diferente velocidad, está entrando en la región donde está el campo magnético, y tenemos que comentar cómo es la trayectoria. Tenemos escrita la expresión de la fuerza, y como vamos a trabajar con la fuerza magnética, también pusimos ejes para poder orientarnos un poco, para no estar que arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, vamos a trabajar con ejes, que es lo correcto, ¿no? Entonces, la primera es prácticamente el caso que acabamos de resolver. Una partícula cargada positiva entrando en un campo que es entrante en la pantalla, y esto ya lo sabemos, podemos adelantar porque lo estuvimos discutiendo. La fuerza, ni bien entre, va a ser hacia arriba y va a generar un movimiento circular que lo hace en la dirección contraria a las agujas del reloj, antihoraria. Y si hacemos la cuenta, la fuerza en 0, sería en el instante inicial que entra, va a tener el producto de los módulos de la carga, la velocidad y el campo magnético, y con regla de la mano derecha, que es lo que estuvimos hablando hoy, tenemos que dedos, uñas, con la punta roja del vector velocidad de la carga, cierran para meterse en la pantalla, porque el campo magnético está entrante en la pantalla, y el pulgar nos da hacia arriba. De acuerdo a nuestros ejes está en la dirección K. Bueno, vamos con la que sigue. ¿Qué opinan de la que sigue? Tenemos, acá la que sigue tiene la B, es para entretenerse. Tenemos una carga negativa que se mete en un campo que es perpendicular pero está para arriba. El primer paso que yo aconsejaría, creo que vos también, es que piensen esto como si fuera una carga positiva y después lo den vuelta. Claro, totalmente. Sí, entonces, sí. Porque es la forma más fácil. Primero veo qué le pasaría a una carga positiva y después lo multiplico por -1, lo doy vuelta. Bien, entonces, dedos con la flecha roja. Mis uñas están con esa flecha roja. Se tiene que cerrar, pero para arriba. O sea que dedos, yo tendría que poner la mano con la palma mirando hacia arriba, de modo que las uñas me queden apuntando hacia la izquierda. Y cierro, de modo que las uñas queden apuntando hacia arriba. ¿Hacia dónde le queda el pulgar? Si fuera en ese caso. Entrante. Entrante, perfecto. Pero como es una carga negativa, ¿cómo nos va a quedar la fuerza? Tenemos que cambiarle el opuesta sentido, ¿no? Claro. Porque ahí cuando pongamos vamos a poner un signo menos, o sea, cuando reemplacemos Q, supónganse que fuera un electrón, le ponemos -C, y ahí nos da contrario a la dirección que marcaba el producto vectorial. Entonces va a ir hacia nosotros. Así. ¿Les parece? Me parece correcto, sí. Y bueno, esto... ¿No tendrías que poner un puntito? Sí. No, igual la fuerza es para el centro, ¿no? Y la velocidad tangencial. Me quedó media exagerada, ¿no? Pero está.
Claro, es una fuerza demasiado grande, pero bueno, va. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese dibujito? Si hubieran puesto un punto, también es cierto, ¿sí? O sea, si hubieran puesto un punto es válido. Sí, sí. Lo dibujó así Marisa más que nada para que se viera la trayectoria que seguía la partícula, ¿sí? Sí, igual fue una bestia. Podía dibujar un punto y te quedaba mejor. Viste que a veces no nos acostumbramos al tema punto cruz, es como que solo para el campo lo hacemos el punto cruz, después para los otros no lo usamos. Creo que con la aclaración verbal puede funcionar, no sé, Bueno, digan ustedes a ver si se entiende lo que estamos diciendo. Sí, sí. bien, fíjense que ahora tenemos Genial. que calcular lo que sería la fuerza para darle dirección y sentido. Entonces, uno diría, bueno, si tengo que mirar el módulo, es el módulo de la carga, el valor de la carga cromada positiva, por la velocidad, por el módulo del vector campo en la dirección y. Si no hubiese tenido que poner que el producto vectorial me dio en la dirección menos i, que la carga me dio la carga es menos q, y entonces cuando tomo los dos signos me termina quedando esta expresión. Yo, para evitar la confusión y que vayan a pensar que hay que ponerle un signo a esto, le puse el valor absoluto, para dejar bien la anotación, porque justo esta es negativa. Claro, o sea, básicamente la dirección y sentido de la fuerza ya la definimos con la regla de la mano derecha, sabemos que tenía que ser saliente de la pantalla, entonces, de acuerdo a esos ejes que elegimos, es en la dirección de inversor, y después el módulo, bueno, es el módulo de la fuerza que tenemos que calculábamos, ¿está bien? Eso es lo que está diciendo Mari. Claro, y de pasada viene bien porque al escribirlo así, fíjense en que si yo no le hubiese puesto las barras de valor absoluto a esa Q, uno hubiera ido derecho a poner menos Q. Y entonces la elección que hicimos con que nos dio para adentro y entonces lo invierto porque la carga es negativa, después al poner un menos Q estaría eligiendo dos veces el signo. Errores. Claro, terrible ensalada, terrible confusión, ¿no? Claro, pero es siempre lo que pasa, cuando uno juega con esto y tiene en cuenta el signo de la carga para definir la dirección y sentido de una fuerza, después no puede venir y volver a poner el signo, porque ya lo tuvo en cuenta en el momento que lo definió. O sea, cuando dijimos entra y dije porque la carga es negativa, sale. Bueno, si yo ya hice eso, después tengamos cuidado que cuando quiero escribir el módulo le ponga barra de valor absoluto, o tendría que haber puesto menos Q y esto entre paréntesis menos i, y nos termina quedando, ¿no? Claro, tal cual. En ese caso estaba diciendo que Q, o sea, o tendría que haber, pues, perdón, siempre suponiendo que Q es positiva, ¿no? Porque tendría que haberle menos puesto menos Q a esto, ¿no? Más. Claro, sí, te entendimos. O menos C, directamente ponías menos el valor que es, porque era un... Bueno, no sabía si era un electrón en este caso. No es una carga Q, digamos. Che, y bueno, vamos al caso C. ¿Qué opinan del caso C? ¿Qué le pasa a esta partícula? ¿Para dónde apunta la fuerza? ¿Se ve que lo charlamos ya este caso o no? ¿O no lo identifican todavía? ¿Cómo es la velocidad respecto Ok, al campo? Ayelen dice que a ella le cuesta todavía. Claro, lo que estaba preguntando, justo esa es la pregunta que les iba a hacer, la que hizo Marisa recién. Fíjense, el vector velocidad es la flecha roja y el vector campo son las flechas azules, ¿sí? Entonces, en cuanto a las direcciones, en cuanto al sentido, ¿qué podemos decir de eso? Están en la misma dirección, ojo, pero están en sentidos opuestos, ¿no? Porque Son están los dos paralelos. sobre el eje, o sea, los dos tendrían solo componente en el eje Y que llamó ahí Marisa, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, o sea, son vectores que habíamos denominado como, por ahí lo mencionamos muy al pasar, pero podríamos llamarlo como antiparalelos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si estos están en la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Qué ¿Cuánto da, puedo decir de esa fuerza? cuánto da el producto vectorial? Cero, dicen en el chat. La fuerza es cero, así que la partícula sigue como venía, digamos, en una línea recta como venía. Bueno, vamos a este caso. Este es como una combinación, ¿no? Claro, Porque fíjense que está entre una combinación de una componente, fíjense, el campo magnético tiene esta dirección. Acá estamos dibujando al costado cómo sería. Y el vector velocidad es hacia arriba. O sea que tiene una componente respecto a la dirección del campo, que la podemos descomponer como paralela, y una componente perpendicular. ¿Alcanzan a ver el dibujo de la izquierda?
derecha. Fíjense, acá están dibujados, está tratado de estar inclinado más o menos. Sí, dicen que sí. Entonces tienen el vector velocidad, el vector campo magnético, y el vector verde es el vector velocidad. Ese tiene dos componentes. Uno, cuando lo descomponen, el vector velocidad va hacia arriba, el campo magnético, formando 45 grados con el campo magnético, una parte va a estar, una componente sobre el campo magnético y la otra componente perpendicular. La componente perpendicular nos tiene que dar una fuerza parecida a estas, digamos, apuntando perpendicular al campo y a la componente perpendicular del campo de la velocidad. Entonces nos da una fuerza que intenta, si solamente tuviéramos la perpendicular, nadie dudaría que esto generaría círculos, ¿cierto? Es más, si miran la componente perpendicular, la cierran hacia el campo, lo que nos va a dar es una velocidad que apunta hacia adentro de la pantalla, y eso nos terminaría dando el inicio, o sea, lo que correspondería a la componente perpendicular nos daría una fuerza entrante que intentaría hacer un círculo, ¿bien? Haría un círculo. Lo que pasa que encima tenemos la componente paralela, y la componente paralela no se ve afectada por el campo magnético, hace un movimiento como hace este, sigue tal cual. Entonces la partícula, por un lado, la componente perpendicular al campo va cambiando su dirección para seguir un movimiento circular, y la componente paralela al campo sigue existiendo y sigue moviendo la partícula en la dirección del campo. Entonces el efecto es el de la componente perpendicular generar círculos, y el de la componente paralela ir desplazándose esos círculos para formar esta espiral. Claro, sigue una trayectoria así de tipo espiral, ¿no? Espiralada, capaz. Hay que sentar a mirar bien este dibujo y ver la suma de los efectos. O sea, esta componente les va a dar en un movimiento circular con una fuerza que va siempre apuntando al centro. Y esta otra componente les va a dar un movimiento que hace que se desplace la circunferencia. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen el dibujo apuntando el campo así, solo la componente perpendicular, van a poder hacer el dibujo de la circunferencia parecido al que armamos acá. Y después le agregan que está la otra componente que les va desplazando la circunferencia porque se va moviendo paralelo al campo, se les arma esta espiral que se va haciendo en la dirección del campo. Y estos son los casos más fáciles, ¿no, Flavita? Porque son con campos uniformes. Tal cual. Si los campos no fueran uniformes, bueno, hay que ir viendo cómo cambia la fuerza a lo largo del movimiento del campo. Es interesante porque, por ejemplo, en los libros que les dejé, les hacen un dibujito de lo que se llama una especie de contenedores o botellas magnéticas, que estar o sea, que es contener a un plasma o a partículas cargadas. Los plasmas, recuerden que son iones, digamos, los mantienen encerrados en un campo magnético. Entonces, es como que los confinás trabajando con campo magnético. Onda lo que hace el campo magnético terrestre con las partículas de alta energía que vienen en el viento solar. Entonces, pero eso obviamente lo tienen que lograr si el campo magnético no es uniforme, digamos. Claro. Así lo pueden chusmear eso si quieren ver algún dibujito más elaborado. Igual nosotros... Uniforme queremos decir eso, ¿no? Que la magnitud del campo no cambia. Sí, es el uniforme que venimos hablando desde el primer día. Uniforme significa que cada punto le asigno el mismo valor de algo, de carga, de corriente, de campo, ese punto le asigno el mismo valor. Si ya dejó de ser uniforme, entonces quiere decir que a distintos puntos les voy a asignar distintos valores. Bien, entonces si le asigno distintos valores, esto de que voy mirando cada punto y calculo, no va a ser cierto que me dé el mismo módulo del vector velocidad, por ejemplo. Entonces, ahí los movimientos se complican, se hacen un poquito más complicados. Bueno, ahí aparecen lo de las fuerzas, ahí aparece cómo saldría el valor de la fuerza magnética, se hacen la cuenta en el último pedazo, porque les quedaría, ven, les aparece la carga, los vectores velocidad, y acá tendríamos que ver, la carga era positiva, así que no había problema, y tendrían que ver que cuando hacen, les queda la parte del vector velocidad que va en la dirección perpendicular al campo, por eso aparece esta raíz de 2, porque es coseno de 45, ¿bien? Y claro, al descomponer la velocidad aparece. Claro. Tienen que hacer la cuenta. En ese caso yo lo que les diría es escribir el vector velocidad en paralelo y perpendicular en las direcciones de estos ejes y verifican este valor. Pero bueno, es un poquito más elaborado. Al menos entender la idea de qué está pasando acá es importante.
Bueno, entonces estas ideas se aplican en un selector de velocidades y en un espectrómetro de masas. Para aplicarlas al selector de velocidades, tenemos que pensar que en un selector de velocidades suele haber un campo eléctrico y un campo magnético. Así que cuando consideramos los efectos combinados del campo eléctrico y el campo magnético, hablamos de la fuerza de Lorentz. O sea, el Q, B, vector campo magnético, es la parte de la fuerza de Lorentz debido al campo magnético. Y el Q por E es la parte de la fuerza de Lorentz debido al campo eléctrico. Entonces, si no hay campo magnético, nos queda Q por E, si no hay campo eléctrico, nos queda QB, y si están los dos, hay que considerar los efectos combinados. Entonces, vamos a describir cómo es en general un selector, pero mirando más o menos un ejemplo, porque eso es lo que más nos va a servir para orientarnos. Entonces vamos a suponer que tenemos un haz de iones negativos de carga -C que atraviesa una región del espacio comprendido entre dos placas paralelas metálicas, entre las que se establece un campo eléctrico y un campo de inducción magnética uniforme. Entonces, fíjense, acá tenemos como una rendijita, o sea, el haz de electrones, o de iones negativos que están entrando acá, seguramente fue acelerado antes con algún... generalmente el aparato, ahora lo vamos a ver, a veces se hace como una especie de capacitor con un agujerito al medio para que las cargas lo atraviesen, entonces uno los acelera de una placa a otra del capacitor, pero como tiene un agujerito, terminan pasando de largo y entran a la reelección de esto que es el selector de velocidades. Entonces fíjense, estas, las marrones y las celestes, vuelven a ser las placas de un capacitor plano, como lo habíamos visto antes. Si ustedes no vieran estas crucecitas, este problema ya lo analizamos, porque teníamos un capacitor con un campo eléctrico y una partícula cargada que entraba en la región del capacitor y habíamos visto que hacía como movimientos parabólicos dependiendo de la carga. Eso lo vimos en las primeras clases. Pero ahora le agregamos pimienta a la cosa y además de tener este campo eléctrico, tenemos un campo magnético que en general lo podemos generar con imanes, o sea, con algún electroimán, algo muy grande que en la práctica van a tener que lo generan con dos imanes, que se los podrían poner, supónganse, el polo norte del lado nuestro, seríamos nosotros, y el polo sur lo que está detrás de la pantalla, entonces el campo magnético entra perpendicular a la pantalla, y acá tenemos las colitas del campo magnético. Entonces, lo que queremos ver es cómo hacer para que la partícula no se desvíe por la presencia del campo eléctrico y el magnético al mismo tiempo. Pero eso va a ocurrir para una velocidad en particular. Por eso se llama selector de velocidades. Queremos hacer que un grupo de iones no se desvíe, mientras que otros sí. Entonces los vamos a seleccionar a través de la velocidad que lograron alcanzar esos iones. Por eso se llama selector de velocidades. Para saber cómo funciona, nos tenemos que preguntar qué condición debe cumplirse para que los iones no se desvíen. Entonces la condición es que la fuerza de Lorentz, que es la fuerza eléctrica más la magnética, se anule. Bien. Y eso implica que la fuerza magnética sea igual a menos la fuerza eléctrica. Entonces nuestro objetivo va a ser calcular estas fuerzas. Para que esto se cumpla, lo que tenemos que pedir es que los módulos de estas fuerzas sean iguales. Bien, y que además el sentido sea opuesto. Nuevamente ponemos los ejes, eso siempre lo vamos a hacer. La fuerza eléctrica es la más fácil de calcular porque es agarrar el campo eléctrico y multiplicarlo por la carga, y vos vas a decir, pero lo multiplicaste por una carga positiva. No, presten atención, porque el campo eléctrico, de acuerdo a mis ejes, iba en menos K. Cuando lo multiplico por menos E, que es la carga del ion, me queda en K. O sea que la fuerza eléctrica sobre un ion positivo sería hacia abajo, pero como el ion es negativo, va hacia arriba. Por eso tengo la carga tomada en valor absoluto, el valor del campo, el módulo del campo, y la dirección que me dio ese análisis. Vamos por la magnética. Para calcular la magnética, ahí está dibujada la fuerza eléctrica. Para calcular la magnética tengo que escribir a los vectores velocidad y campo magnético de acuerdo a mis ejes. El vector velocidad va en I, o sea que está en J positivo, y el vector campo magnético está, si lo miran, de acuerdo a mis ejes, en menos la dirección del versor I. Reemplazo eso en el valor de la fuerza magnética, incluyendo el signo de la carga, y me va a quedar que la fuerza magnética me queda en la dirección de menos K. Acá podemos aplicar, si quieren los módulos, podemos decir,
el módulo de la velocidad por el módulo de la carga, por el módulo de la carga tomado como valor absoluto, el módulo del vector campo. La dirección y sentido los tomo. Pongo la mano derecha, uñas con el vector velocidad, cierro hacia adentro, hacia el campo magnético, la fuerza magnética sobre una carga positiva daría hacia arriba, como tengo un menos C, me tiene que dar hacia abajo, y entonces me queda el menos K. O hacen el producto vectorial, que esto es de encima. Cuestión es que ya tenemos las dos expresiones y vemos que una está en K y la otra en menos K, o sea que lo que nos resta acá es asegurarnos que los módulos sean los mismos para que se anulen las fuerzas. Ahí aparece la fuerza magnética, igualo los módulos y saco una relación, es más fácil, simplifico la C, y saco una relación que deben cumplir el campo eléctrico y campo magnético que genero en el selector de velocidades para elegir una velocidad en particular. Es decir, que yo juego con la carga que le mando al capacitor o como la forma con que genero el campo magnético perpendicular, de modo que elijo la velocidad de los iones que yo quiero. Yo quiero tanta velocidad, juego con este cociente de campos y voy a seleccionar esa velocidad. Por eso es un selector de velocidad. ¿Qué pasa si no cumplen la condición? O sea, aquellas que no tienen la velocidad selecta para que no se desvíen. O sea, yo acá pedí que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, eso no va a alterar el movimiento de la partícula, o sea, el vector velocidad no se va a alterar ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. Entonces no se va a desviar. Entonces, la condición que empecé de que la sumatoria de fuerzas sea 0 me llevó a una condición entre los campos y la velocidad inicial de la velocidad con la que entran las partículas al selector, que en principio no la estaríamos cambiando. Ahora, ¿qué pasa si no cumplen eso? ¿Qué le pasa a las partículas que no estoy seleccionando? Sería la pregunta. Entonces volvemos a representar al selector de velocidades y fíjense, acá de vuelta tenemos una carga negativa, están entrando las partículas que las aceleramos en una etapa previa, con una dada velocidad, el campo eléctrico sigue para abajo, el campo magnético sigue entrante, y fíjense, si yo tengo una velocidad que es menor a la seleccionada, quiere decir que la fuerza magnética, que es proporcional a la velocidad, va a ser menor que la necesaria para compensar a la fuerza eléctrica. Entonces voy a tener una fuerza eléctrica que no depende de la velocidad, que va a tener el mismo valor, pero la fuerza magnética, al tener una velocidad menor que la que necesito, va a ser más chica. Entonces no me va a dar la igualdad, me va a dar una fuerza eléctrica mayor y la partícula se va a desviar hacia arriba. Si por el contrario tengo un vector velocidad que tiene una velocidad mayor, la que va a ser más grande va a ser la fuerza magnética, que era la que iba hacia abajo. Entonces le va a ganar a la fuerza eléctrica, que no depende de la velocidad, y la partícula va a desviar hacia abajo. Y la pregunta es, supónganse que cumplimos la condición para no desviarse, pero mandamos iones positivos. ¿Se desviarán si mando iones positivos en lugar de negativos? O sea, si cumplo la relación entre los campos, ¿se desviarán las partículas y van con esa velocidad específica en la que yo con las partículas negativas no producía desviación? ¿Qué opinan? ¿Se desviarán si fueran positivas las partículas? ¿Qué opinan ahora si cambiamos la carga de los iones, no? Esa es la pregunta. Que cuando yo hice todas estas expresiones, acá apareció, o sea, si yo pongo una carga negativa, la fuerza eléctrica me va a terminar dando hacia abajo, entonces va a aparecer un signo menos acá, pero la fuerza magnética me va a terminar dando en K, o sea, se me van a invertir las dos fuerzas, pero no van a cambiar los módulos, o sea que van a seguir en la misma dirección, ambas con sentido opuesto y ambas con el mismo módulo, o sea que la relación no depende de la carga. Estoy seleccionando la velocidad, solo la velocidad, no importa la carga. ¿Bien? Así que no se van a desviar si tienen carga positiva o si tienen otra carga, si cumplen la relación de velocidades. Y les cuento esto y veamos, a ver si aclaré alguna de las cosas. Bueno, hay un experimento que se llama experimento de Thomson, que está basado en esta idea. Este es el tubo. Fíjense que acá está más descrito todo, porque en realidad lo que estuvimos hablando nosotros era esta región. Acá está el capacitor de láminas paralelas que vemos acá. Esta liñita naranja sería el haz de electrones, que entró a la región del selector de velocidades. Estas cosas grises grandotas son los que generan el campo magnético, que son las flechas azules. O sea que este dibujo que tenemos acá es el equivalente a este dibujo. O sea que todo esto se traduce acá. Si cumplimos la relación de velocidades, pasan en forma recta. Si no, se van a desviar o para abajo o para arriba. Y acá está la etapa previa.
fíjense que en la etapa previa, que es esta de acá, tienen una especie de capacitor, pero con un agujerito, donde las partículas van a ir del cátodo al ánodo, debido a que establecemos una diferencia de potencial del cátodo al ánodo. Ven, el ánodo está a mayor potencial que el cátodo, así que los electrones van a ir hacia el ánodo, pero va a haber una cantidad de esos electrones que en vez de pegar en las placas pasa por el agujerito del medio. Entonces uno puede ahí relacionar la energía que le dio a los electrones para acelerarse en esta etapa, para después pasar por el selector de velocidades. Entonces uno dice, bueno, si yo supongo que los electrones los hice partir desde el reposo, cuando lleguen al ánodo van a tener un medio de la masa electrónica por la velocidad al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a menos la variación de la energía potencial. Y la variación de la energía potencial es menos C, que es la carga de la partícula, que era un electrón, por la diferencia de potencial, que es B, que es el que estableció la fuente. Entonces, eso, bueno, estos menos se van, y yo puedo encontrar una relación entre, simplifico los menos, y paso la ME dividiendo, y el B para el otro mismo, entonces tengo que la carga electrónica sobre la masa electrónica es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la diferencia de potencial que usé entre el cátodo y el ánodo para acelerar a los electrones. Y bueno, si yo uso que los que no se desviaron en el selector de velocidades cumplen la relación entre estos campos, y bueno, puedo encontrar, conociendo los campos que puse, y la diferencia de potencial que establecí entre el cátodo y el ánodo, la relación entre la carga y la masa electrónica. Bueno, ese era el experimento de Thomson, pero es de dónde surge el selector de velocidades. No sé ahora la duda que tenían, Flavia, antes de pasar a... Ahí te leo, ahí lo busco en el chat y te leo. ¿Por qué la carga afecta o cómo le afecta el campo a la partícula? Esa es lo que plantearon. En principio, todavía no se entendió eso. O sea, el campo lo está generando algo de afuera. Claro. No estás pensando en el campo que genera la partícula, como tampoco cuando vos ponías una partícula cargada en un campo eléctrico pensabas que esa partícula generaba un campo en el campo eléctrico. Verías que el campo eléctrico existente en el espacio afectaba a la partícula. ¿Bien? No nos preocupamos por el efecto, o sea, estamos mirando qué le pasa a la partícula debido a la presencia de los campos. No estamos pensando qué se hace a sí misma, eso no lo hacemos, no deberíamos. Lo que sucede que si lo que sí importa para el tema de la fuerza magnética, como también importa para la fuerza eléctrica, es el signo de la carga. No va a ser lo mismo el movimiento de una carga positiva que de una carga negativa. Eso es lo que por ahí hacemos hincapié. El tema es que cuando veíamos en el campo eléctrico, es más fácil quizás porque justamente la fuerza eléctrica vos la obtenías haciendo el producto de la carga por el campo eléctrico. Y ahí salía directo porque la fuerza eléctrica siempre es en la misma dirección que el campo, lo único que puede variar es el sentido, dependiendo del signo de la carga. Con la fuerza magnética, por ahí se complica es un poquito más, porque como la fuerza magnética es perpendicular al plano que forma la velocidad de la partícula con el campo magnético, bueno, analizar para dónde apunta la fuerza, por ahí es un poquito más complicado. Pero el criterio es el mismo. O sea, si aparece una fuerza en una dirección y sentido para una carga positiva que se está moviendo en un campo magnético, bueno, para una carga negativa, esa fuerza apuntará en sentido opuesto. Eso es lo que estábamos diciendo en analizar el tema de la carga. ¿Sí? Lo que sucede es que como por ahí nos basamos, en vez de hacer los productos vectoriales para la fuerza magnética, usamos mucho la regla de la mano derecha, lo que sí es importante que ustedes se acuerden es que la regla de la mano derecha les da el sentido, la dirección y el sentido de la fuerza magnética para cargas positivas. Si ustedes ponen una carga negativa o tienen una carga negativa, pueden hacer la regla de la mano derecha, pero una vez que obtienen la dirección y el sentido de esa fuerza, después la tienen que dar vuelta, tienen que cambiarle el sentido. ¿Aclara todo eso o no? Igual sabemos que recién lo estamos tratando el tema, y esto no es en nada. ¿Cuánto llevamos? Claro, por ahí voy a esperar un poco más. En 2 horas por ahí no es un tema que enseguida uno lo capte, ¿sí? Pero la complicación con el tema de la carga no es más que esa, analizar el sentido, la dirección y el sentido de la fuerza para una carga positiva y para una carga negativa, ¿sí? Hasta ahí, digamos. Por ahí te ayuda después volver a escuchar la clase durante el finde o algo y verlo con un poco más de paciencia.
también puedes usarlo. Los libros tienen un montón de dibujitos de estos, si te explican, o sea, de hecho los saqué de esos libros, la mayoría de los dibujos. Bueno, ahora tenemos que ir a... Igual la parte de campo magnético, ¿saben qué es lo más difícil? Es que las líneas de campo no dan las líneas de fuerza. Eso es lo que más confunde, porque uno te viene del campo eléctrico, de que las partículas se mueven en la dirección del campo, entonces coinciden líneas de fuerza y líneas de campo, y uno viene a campo magnético y no, y tiene que analizar para dónde se va a mover la partícula, porque eso depende de la velocidad de la partícula, y la línea de campo no coincide con la línea de fuerza, porque depende de la velocidad, y ahí se hacen un poquito de lío porque no es tan directo los análisis, ¿está bien? Entonces, estar ahí sentándose un rato y pensando, se van viendo cuál es la lógica. Igual la parte de campo magnético cuesta un poquito más. Bueno, lo que nos queda para ver aplicaciones de cargas moviéndose en campos magnéticos es ver el espectrómetro de masas. Eso tienen un problema que yo se los voy a delinear acá, obviamente no voy a hacer todas las cuentas porque ya con esto terminamos, fíjense, lo que tenemos en la figura es, la primera etapa es la etapa de aceleración, que acá no hemos dicho mucho, pero tienen un problema para hacer una cuentita, que es básicamente eso de tener de que una carga salga del cátodo y vaya hacia el ánodo debido a que establecieron una diferencia de potencial. Se mete en el selector de velocidades, que es el que acabamos de analizar, eligiendo la relación entre los campos, de modo que la partícula, o sea, qué velocidades quiero que continúen su movimiento. Entonces uno elige las relaciones de campo magnético y campo eléctrico en el selector de velocidades, los módulos, de modo de asegurar que partículas no se van a desviar. Y acá justo el ejemplo, fíjense que si quieren se puede recontraanalizar de vuelta, porque fíjense en que campo eléctrico va de izquierda a derecha, el campo magnético está saliente hacia ustedes, el vector velocidad está hacia abajo, así que si uno quisiera ver, por ejemplo, la fuerza eléctrica, es una carga positiva, iría hacia la derecha, ¿bien? O sea que la fuerza eléctrica intentaría llevar esa carga hacia la placa negativa. La fuerza magnética es dedos hacia abajo, mano derecha, dedos hacia abajo. Lo tengo que girar a la mano para que la palma me quede mirando la pantalla, de modo que la pueda cerrar y a los dedos, la palma quede mirando hacia nosotros, de modo que la pueda cerrar y ahora los dedos queden apuntando a nuestra cara. Es decir, pongo la palma mirando hacia nosotros, dedos para abajo, lo cierro para ir hacia nosotros, saliente de la pantalla, el pulgar me queda apuntando hacia la izquierda, contrario a la fuerza eléctrica. O sea que esto sigue siendo que las fuerzas están en la misma dirección, sentidos opuestos. Y los módulos obviamente lo hacemos con la relación que obtuvimos recién. La cuestión es que lo que le agregamos a este espectrómetro de masas es que cuando logran salir esas partículas seleccionadas, las metemos en un campo magnético, y ese campo magnético, fíjense que la partícula sale con una velocidad que es como la que venía, digamos, cuando cierran hacia ustedes, lo que les va a dar inmediatamente que salen es una fuerza que apunta hacia la izquierda, pero el tema es que ni bien, como la partícula tiene velocidad, esa fuerza lo que va a generar es que se genere un semicírculo hasta que pegue en un detector. O sea que acá tienen la combinación de lo que vimos en la primera parte de la materia, que es de acelerar partículas, el espectrómetro de masas para ver la fuerza de Lorentz, y el último tramo es la fuerza magnética sola, porque cuando salieron del espectrómetro de masas ya no tienen campo eléctrico. Así que es la fuerza magnética sola que estábamos mirando hoy de una partícula cargada en un campo magnético que tiene una velocidad perpendicular al campo y va a generar una órbita circular. Entonces este dibujo es la órbita circular, ni bien la partícula entró y empezó a moverse en este campo magnético. Perdón, Mari, donde están los campos es la parte del selector de velocidades, y después todo el equipo es el de espectrómetro de masa, ¿no? Me parece, claro, todo el equipo es de espectrómetro de masa. Lo que yo dije es que tienen una etapa de aceleración, que es la primera parte la vimos cuando miramos que se despega. Claro. Vimos que una partícula cargada salía de una placa de un condensador y se iba a la otra, bueno, la pueden interpretar como esa parte. El selector de velocidades, que es el que acabamos de ver, selecciona la velocidad. Perfecto. Y después dije que cuando entran en una región en la que solamente hay un campo magnético, y ahí aplican lo que vieron de una partícula cargada en un campo magnético. Bien, y todo eso es el espectrómetro de masas. ¿Por qué? Porque los puntos donde van a pegar sobre esta placa, sobre este detector, y por lo tanto el radio
que va a tener esta circunferencia dependen de la masa de las partículas. Entonces, por eso Claro. yo puedo, si vienen todas con la misma, supónganse que mando unas de iones, de protones, supónganse, en realidad de protones no, de átomos de iones de hidrógeno, supónganse que estoy mandando un haz de iones de hidrógeno, y bueno, me voy a encontrar con que todos no son iguales porque puedo tener isótopos de ese hidrógeno, entonces eso es lo que van a diferir, no es en la carga, sino en el número de neutrones. Entonces lo que puedo determinar es, de acuerdo a dónde peguen, qué isótopos tengo presentes. Bueno, entonces leemos el enunciado, así traigamos la figura, muestra un espectrómetro de masas, los iones con masas distintas y la misma carga que salen de la fuente de iones son acelerados por un campo eléctrico y luego entran en el selector de velocidades. Al salir del selector ingresan en una cámara donde existe un campo magnético uniforme. Dentro de esta cámara los iones se mueven en semicírculos, impactando finalmente contra un detector. Las magnitudes de los campos eléctrico y magnético en el selector de velocidades son, y les dan un valor, 15,750 kilovolt metro y 0,5 Tesla, respectivamente, y los iones son de potasio, entonces dice K+, y les dan el Z, el número de protones o de electrones, calcular la velocidad con que salen del detector de velocidades. Entonces, el primer paso es ver con qué velocidad salen del detector de velocidades. O sea que yo no sé con qué velocidad entraron o salieron de ahí, pero sí, si asumo que no se están desviando y que van a lograr salir por este agujerito, porque eso significa que no lograron desviarse, tienen que cumplir la condición de que no se desvíen, es decir, que el cociente de los campos eléctrico y magnético me dé la velocidad, o sea, que la velocidad de esas partículas tienen que cumplir ese cociente de campo. Y bueno, ahí está todo pasado al MKS, como podrán ver. Por eso Claro. aparece la 4. Y escrito el campo eléctrico, fíjense que es 1,575 por 10 a la 4, porque decía kilovoltios, ¿no? Kilo, acuérdense que es 10 al cubo, y un lugar más corriendo la coma, porque decía 15, entonces para pasarlo a 1, de ahí viene el 10 a la 4, ¿sí? Bien, y después ya tenemos la velocidad, respondimos, pero no parecía tan terrible, ¿no? Vamos por el B, es más enunciado que la cuenta. Igual, claro, o sea, ahí ustedes hacen la cuenta y sacan, eso les da un número, ¿no? O sea, lo ponen en la calculadora, los dos valores, dividen y listo. igual, si lo hicieran en el parcial, uno igual van a ver que en la práctica les preguntan un poco, les piden el esquema, o sea, no les dicen denos la velocidad. O sea, bueno, van a ver, Claro. en etapas antes les hicieron calcular el espectrómetro de masas, o sea, les hicieron calcular el selector de velocidad, o sea, que si queremos, o les ponemos justifique, o les ponemos demuestre, o les hacemos preguntas que los obliguen a, o sea, poner la fórmula así no nos gusta. Bien, acá lo estamos haciendo porque en realidad ya hicimos la demostración hace un ratito del espectrómetro de masa, no tiene sentido que repita toda la explicación. Bien, Claro. pero si fuese un Igualmente, yo lo haría, sí. digamos. Demostraría cómo. No, tal cual. Tienen que hacer todo el proceso de dibujar las fuerzas, ver, igualarlas en módulo, ¿no? Para que no se desvíen y de ahí despejarlo. Fíjense que el dato ese que les da de Z, ¿no? Se los da ahí justo en ese inciso, pero no es algo que es relevante para calcular la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es en el inciso que sigue. Claro, pero justo te lo da ahí y uno a veces cuando te dan esos datos pensás que lo tenés que usar sí o sí, te metés a ver dónde me queda la... Bueno, pero no necesariamente, ¿está bien? Sí, yo igual en los parciales trato de evitar que eso ocurra para que no traten de meter el dato con calzador. Bueno, o sea, dice, si la magnitud del campo magnético en la cámara es 0,4 Tesla, llamaron cámara al último pedacito, ¿no? A la que está solo el campo magnético. Y dice que ahí vale 0,4 Tesla, el B' vale 0,4 Tesla. Y en el detector indica dos impactos a distancias de 1 y de 2, o sea que de 1 y de 2 serían 2 veces el radio, ¿no? Y nos dan las Claro, son 2 diámetros claro. Es un diámetro, digamos, dos radios. Calcular la masa de cada uno de los isótopos y el número de neutrones que contiene. Desprecie la masa de los electrones y nos da la masa del protón igual a la del neutrón. Bueno, entonces vamos con esto. Lo primero que sabemos, que estuvimos viendo, es que la fuerza magnética era la masa por la aceleración centrípeta. Bien, ahí nos aparece la velocidad de los iones, que sabemos que como no se desviaron, es la que calculamos en el inciso anterior,
La masa, esta M es la masa del ion, que habría que ver cuál nos da, y R es el radio que tienen que ver estas trayectorias, o sea, la mitad de estos valores. Ahora, si seguimos, la fuerza magnética tiene módulo, que es la carga, la velocidad por el campo magnético que lo llamamos B', ¿no? De esta relación podemos encontrar, simplificando la relación, la relación entre la carga, la masa, la velocidad, el campo B' y el radio de la trayectoria. Bueno, ahí la acomodé. ¿Por qué? Porque a la velocidad la puedo escribir como el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético que están en el selector de velocidades. Entonces la relación carga-masa me queda como el campo eléctrico dividido el radio de la trayectoria y el producto de los campos magnéticos. El siguiente paso es despejar la masa de esa expresión y ver si ya tengo todos los datos para hacer la cuenta. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál es la carga Q? Miro acá y me dice que son iones potasio más. Quiere decir que hay una carga electrónica positiva, o sea, una carga E de más en esos iones. Así que ya sé que Q vale más C, porque es un potasio más. R son estos diámetros de 1 o D sobre 2, o sea que esto si quieren se lo podemos escribir. B y B' son datos, porque B lo tenían en A y B' lo tenía, y E también. Así que este número lo puedo sacar sin ningún problema. Vamos a... Y al lado, acá ya no es más química que física, ¿no es cierto, Flavita? Claro, porque ahí hay que pensar en el tema de cómo era que se producían los isótopos, ¿no? ¿Se llamaban? Creo que se llamaban así. Claro, primero tienen que ver cuántos protones tiene potasio más. Tiene que ser el Z. Ahora, el número de neutrones no es algo, es el que define al isótopo. Entonces, yo a priori no sé cuántos neutrones tiene, pero yo sé que el cambio de masa de los isótopos está relacionado con que tengan más o menos neutrones. Entonces yo digo, bueno, yo sé cuántos protones tiene porque eso me lo identifica el potasio más, son Z, pero los neutrones le voy a poner más N porque no sé cuánto. Entonces eso me da el total de partículas con masa, porque la de los electrones la acabo de despreciar porque es muchísimo más chica. O sea, eso me da el total de partículas a las que le tengo que contar que tengo y que me van a aportar con masa. Así que cada una de esas partículas tiene una masa que es la masa del protón, porque el neutrón pesa lo mismo que el protón. Entonces, tengo Z protones con masa del protón, más N neutrones, que no sé cuánto vale, con masa del protón. Entonces, de acá ya tengo una relación, porque Z lo conozco, la masa del protón lo conozco, dijimos que las D las conozco, entonces puedo sacar N. Voy a tener dos Ns posibles, uno para el D1 y otro para el D2. Claro, exactamente. Y ahí se termina la cuenta. O sea, no termino toda la cuenta yo porque es parte de un ejercicio, creo que está bastante delineado como para que ustedes se sienten a resolverlo. Sí, sí. Y bueno, hasta acá. No lo vamos a poder creer, pero hoy terminé horario. Hoy no me va a retar, creo que Alberto. Sí, tal cual. Fue antes, Alberto, pero llegaste a ver el momento en el que lo hice bien y terminé exactamente a la 1. Bueno, chicos, el pedacito que faltó se los voy a dejar grabado. En la clase subida, grabada, va a estar el pedazo que faltó. Y en el PowerPoint tiene una nota que dice esta parte fue grabada.